Ya te lo va a pasar, ya, Marcelo. Ujú. Sí, está bien, profesor. Yo te aviso. Ya lo tienes, ¿verdad, ya, Marcelo? Perfecto, ya lo estamos viendo. Si alguien quiere entrar, ya sabes que le das entrada. Ah, Ahí ya, se nota bien, perfecto. Pueden comenzar. ok. Buenos días. Aquí le vamos a hablar sobre dinámica del clima. Ya Marcel y mi presente Richard. Dale, ya. Ok. ¿Qué es la dinámica del clima? Bueno, pues para comenzar hay que hablar sobre qué es el clima. El clima son condiciones meteorológicas que se caracterizan como una síntesis de tiempo atmosférico. Eh, y pueden tomar en cuenta como temperaturas, puede tomar la presión, o sea, viento, humedad, calor y frío. Pero la dinámica del clima es esa parte de la termodinámica. Le dejo entrar a... Es esa parte de la termodinámica que estudia las leyes físicas y los flujos de energía involucrados en los procesos atmosféricos. Ya, usted sabe que en el clima también difiere en el tiempo, que se pueden como describir condiciones de corto plazo o largo plazo de muchas variables y en distintas regiones del mundo. Estos procesos pueden presentar una gran complejidad por la enorme gama de interacciones posibles, tanto en el mismo tiempo seno de la atmósfera como en otras partes sólidas y líquidas de nuestro planeta. Ahora, tenemos el tiempo, las diferencias conceptuales con el tiempo, como había mencionado anteriormente. Para poder entender la dinámica del clima hay que tomar en cuenta el tiempo, que a su vez también parte del pronóstico, el clima, que es la variabilidad climática, y el cambio climático. En el tiempo se puede determinar con un alto margen de acierto, condiciones de lluvia, nubosidad y temperatura a muy corto plazo, generalmente por 3 días. Pues para el estudio del clima siempre se tiene que analizar elementos de tiempo meteorológico, como había mencionado anteriormente, temperatura, humedad, presión, viento y a su vez otras precipitaciones, disculpen. Para el clima, variabilidad clínica se establece de forma aproximada. Si variables como la lluvia y la temperatura excederán los promedios históricos o si por el contrario se presentan por debajo de los mismos. Esto quiere decir que las temperaturas medias o mensuales y los montos eh, pluviométricos a largo plazo tienen una serie bastante importante que normalmente aparecen en los gráficos climáticos. Pues son una serie de factores que pueden influir sobre elementos como la latitud geográfica, altitud del lugar, orientación de relieve, entre otras cosas que se tiene que tomar en cuenta. Y el cambio climático son escenarios, pues como su nombre dice, son de cambio climático. Aquí se puede observar una pequeña imagen de cómo es. Entre sus condiciones atmosféricas, tiene distintos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Pueden ser optimistas, o sea, de menor emisión por cuanto se espera uso de tecnologías más amplias, o pésimas, o pesimistas, disculpen, que una mayor emisión, es decir, mayor uso de combustible fósil y balanceado, que puede tener un valor intermedio entre lo optimista y lo pesimista. Ahora aquí mi compañero Richard va a seguir con...
Ok. Yo voy a hablar de la estructura de la atmósfera. En el clima, para el clima es un factor de importancia en la planificación de las actividades humanas, sobre todo en aquellos que requieren condiciones ambientales específicas y previstas. Un ejemplo puede ser la agricultura, que por ello está por las alteraciones del cambio climático y el calentamiento global. Pueden resultar tan nocivos para la vida humana. Y también habla en la atmósfera, que es la capa gaseosa que rodea la Tierra, envolviendo tanto a la parte, mm, espere, tanto en la parte sólida como líquida de nuestro planeta en razón a su menor densidad. En el dibujo podemos observar las capas que hay en la Tierra, que son la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Dale a la otra. Ya. Ya. En los tipos de climas tenemos el climas macrotérmicos, secos, fríos, polares, indiferenciados de altas montañas y humedad. También podemos hablar de los fenómenos atmosféricos, que son todos los eventos que tienen lugar en la atmósfera terrestre. En su mayoría se deben a variaciones y desequilibrios locales de temperatura y densidad. Es decir, de los vientos que van siempre en las zonas de aire más frío y denso hacia las zonas de aire más cálido y dilatado. Ya. A su vez también hay que hablarse de los tipos de climas que pueden presentar la dinámica del clima. Con los climas macrotérmicos nos queremos referir a aquellas zonas que son afectadas por un clima cálido, más que nada de zona intertropical, como lo es Nicaragua, por ejemplo, Managua o León, que la gente siempre suele decir hace mucho calor, es precisamente porque tienen un clima macrotérmico, disculpen. En los climas secos podemos decir que son son climas donde están localizados zonas subtropicales en el interior de continentes, de zonas en las que se viven dos tipos, ya sea si son desérticos o semidesérticos. En los climas fríos, pues como su nombre dice, son aquellas zonas donde existe temperatura baja y generalmente están localizados en latitudes altas, próxima a círculos polares y donde la influencia del mar es muy escasa. En los climas polares, ya de por sí, ahí se localizan en las zonas polares. Esas zonas que son limitadas que hacia el Ecuador por los círculos polares. Los climas indiferenciados de altas montañas son aquellas que pueden presentar lluvias, pueden presentar lluvias en invierno, lluvias en verano. Estos climas también a su vez pueden presentar calor o a veces muchísimo viento. Por ello, su nombre de clima indiferenciado por la alta latitud de la zona geográfica. Y por último, pero no menos importante, está la humedad. Que a medida que nosotros avanzamos en la latitud, que es que el número de pisos climáticos va disminuyendo, porque la influencia hace que tenga esa humedad generalmente. Yo creo que si hay algunas personas que han visitado San José de Costa Rica, es un clima muy húmedo y la gente lo puede fácilmente reconocer porque mayormente el día siempre está húmedo, a pesar de que el clima, el sol siempre está presente, se puede sentir la humedad. Por eso es que generalmente a veces las personas son muy fáciles de enfermarse ahí por la gripe. Bueno, sin nada más que agregar, muchísimas gracias por escuchar esta presentación. Gracias a ustedes, ya Marcel. Vamos a escuchar la participación de los muchachos de los otros equipos que deben de estar preparando ya varias preguntas. ¿Quién va a preguntar, muchachos? Yo, ¿Quién? profe. Sí, no veo. El grupo
dinámica de la atmósfera. Ok, bueno, perfecto. ¿Ustedes me podrían mencionar o decirme qué elementos meteorológicos hay que tomar en cuenta? Estoy de acuerdo. Escuchen. Hola, hola. Lo que podemos tomar en cuenta son la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación, como habían hablado antes. Perfecto, muchachos. Otro grupo, otro de los equipos. Aquí el grupo de el metabolismo humano. Quisiéramos saber nosotras si existen otros tipos de clima en además de los que presentaron ustedes. ¿Podría por favor reformular su pregunta? No la entendemos. Y lo que pregunta Fernanda es que si, además de la lista que pusieron ustedes de tipos climáticos, existen algunos otros que tal vez no son tan importantes, pero que existen. Además de Bueno, humedad, polar, seco. en efecto, sí existen, pero nosotros mencionamos los que generalmente experimenta el ser humano. Hay una enorme variedad de climas, pero no presentamos todos porque es una enorme lista. En esta se pueden encontrar los climas macrotérmicos, los secos, los mesotérmicos, los fríos, los indiferenciados de alta montaña, aquellos donde hay países donde tienen lluvia casi todo el año, hay inclusive países que tienen lluvia en invierno, hielos perpetuosos donde hay llueve hielo, no sé cómo el término correcto. Sí. Eh, Sí, lluvias de nieve. Sí, sí, lluvias de nieve. Hay inclusive climas sin invierno, climas de latitudes medias, climas sin verano. Sí, por supuesto que hay una gran variedad de climas, pero nosotros presentamos los generales y a su vez no los presentamos todos para no sobrecargarlos de información. Perfecto, muchachos. Nos queda un equipo. Se me está Sí, durmiendo el nosotros, equipo. Adelante, sí. a las corrientes marinas. ¿Sí? Ok. Me pareció que qué es la biotermancia. Diatermancia. Sí, biotermancia. Ah, digamos, es una propiedad del aire que atraviesa los rayos solares sin calentarse por ello. Un ejemplo que te puedo dar serían los ríos. Ah, son los ríos, ya que el agua absorbe toda la radiación que recibe en su superficie, siempre y cuando la temperatura sea inferior al aire, a la del aire. Por eso. Bueno, perfecto. Yo les quiero hacer una preguntita sencillísima. ¿Cuál es el clima de Nicaragua? En la clasificación que ustedes pusieron. Macrotérmica, definitivamente, porque es el clima que tiene. Bueno, la verdad es que tiene varios climas, porque miren, en la región del Pacífico está la macrotérmica, que es aquella que hay mucho calor. A veces en la región central tiene clima seco, donde no hay, donde el clima a veces es tan fuerte que hay mucho pasto, pero está con un color marrón. Pero también hay ciertos climas en la región central donde el clima es lluvioso, húmedo también. Y en la región del Caribe, pues es un clima frío y donde hay mucha lluvia, a veces hay mucho frío. Nada que ver. De hecho, Nicaragua es un país que tiene muchos tipos de clima por ser una zona tropical. Excelente, porque por eso hablamos de zonas climáticas, ¿verdad? Sí. Muy bien, muchachos, gracias. Excelente. Ahora, ¿quién va a exponer del otro equipo para que les pasen el? Yo voy a presentar. Entonces me le pasas ya Marcel, le pasas el hosting, ¿Cómo hago eso, profe? donde está la lista de participantes, ¿Sí? donde está el menú, ahí buscas participantes. ¿A quién se lo doy? ¿A quién se lo va a dar, muchachos? A mí, A Giancarlo.
busca a Giancarlo, entonces a la orillita de él, te fijas donde dice Make Host. Make Host. Sí, ya lo pasaste, porque aquí dice que ya lo tiene. Perfecto, excelente. Giancarlo, Marcel, cuando terminemos, a ustedes les va a quedar la grabación para que la conviertas y me la mandas por correo. Pueden comenzar. Ok. Ya estamos. Sí, adelante. Se ve muy bien. Buenos días a todos. Nosotros estamos en el grupo de que la dinámica de las corrientes marinas y nada. Dale. Para empezar, tenemos que decir que el agua de mar se encuentra en un continuo movimiento debido a los vientos, a diferencias térmicas entre una zona y otra. También se debe a lo que es la atracción del Sol y de la Luna, a la morfología de los fondos oceánicos, a los volcanes e incluso a los movimientos sísmicos. Dale. Podríamos decir que la dinámica de las corrientes marinas se generan por tres movimientos, que son las corrientes marinas, las olas y las mareas. Las corrientes marinas son el desplazamiento de las masas en el agua en una dirección fija. Estas se mueven por diferencia de temperatura, por la rotación de la Tierra, por la densidad. También tenemos que decir que las corrientes marinas se dividen en dos, en corrientes cálidas y corrientes frías. Las corrientes cálidas parten del Ecuador hacia los polos y las frías de los polos hacia el Ecuador, o sea, van en el sentido contrario. Bien, ahora existen dos tipos de olas. Las olas de oscilación, que están en el mar abierto, y las olas de rompimiento, que se encuentran prácticamente en la base del fondo marino. Las mareas son el ascenso y descenso del nivel del mar. Estas se dividen en dos, en vivas y en muertas. Las vivas se dan por la alineación del Sol, Tierra y Luna. Estas se registran en la máxima altura del nivel del mar, mientras que las muertas se crean por un ángulo recto entre el Sol, la Luna y la Tierra. ¿Qué beneficio nos otorgan las corrientes marinas? Bueno, las mareas nos dan el beneficio de generar energía eléctrica. Estas mediante plantas mareomotrices, y estas se encuentran, la mayor parte de estas se encuentran situadas en Francia. Otro beneficio es que facilitan mucho la actividad pesquera. ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Gracias. Sí, Ok. claro. Las corrientes marinas básicamente regulan el clima, ya que con ellas las corrientes cálidas al llegar a los polos llevan el calor y las frías al llegar al Ecuador prácticamente refrescan. Pues. Por lo tanto, la regulación del clima y distribuir ese calor captado por los océanos es una función primordial de las corrientes marinas. La importancia de los océanos para la vida en el planeta se puede resumir que regulan la temperatura del planeta porque absorben el CO2, que es casi la mitad del dióxido de carbono que está presente en la atmósfera, la absorben los océanos. Sirve como fuente de recursos mineros para nosotros los seres humanos, como petróleo, gas y sal, y también es vital para el ciclo hidrológico de los océanos, que parte del ciclo del agua al evaporarse forman las condensaciones, las nubes, son arrastradas a los continentes y hasta precipitarse forman cuerpos de agua dulce como ríos, lagos subterráneos. Okay. Los océanos prácticamente liberan o generan más de un 50% del oxígeno que respiramos nosotros. ¿Por qué se genera tanto oxígeno? Pues porque microscópicamente hay microorganismos vegetales como licitoplancton
que un microorganismo y organismo más grande como las algas que generan esta gran producción de oxígeno. Son fuente de alimento para nosotros los seres humanos. Podemos obtener justamente de ella recursos para poder abastecer a la población mundial. ¿Por qué es importante cuidarlo o por qué tenerlo si destruimos al océano o descuidamos su funcionamiento global? No únicamente destruimos la biota o la vida que se encuentra al interior de ellos, sino afectamos prácticamente el comportamiento global de la regulación del clima. Por eso hay que hay que salvaguardarlos, hay que mantener limpio el océano para poder concluir la dinámica del agua oceánica, que son en tres movimientos: las corrientes marinas, las mareas y la ola, que nos sirven para regular la temperatura del planeta y para generar energía eléctrica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, excelente exposición. Ahora, como ustedes son expertos en el tema, van a contestar las preguntas del auditorio. ¿Quién va de primero? Yo, profesor, tengo una pregunta. Va Richard Acuña. ¿Cómo los océanos generan oxígeno? Ok. Los océanos generan oxígeno por medio de microorganismos, como son el fitoplancton, que ya había dicho, que son organismos más grandes que son organismos, microorganismos y organismos que son más grandes como la alga, que generan esta gran producción de oxígeno y que también pueden ser fuente de alimento para nosotros. Sí, esas algas consumen dióxido de carbono y generan oxígeno, como que fuera una pequeña planta. Adelante, muchachos, ¿quién sigue? Yo, profe, el de la atmósfera. Cecia, adelante, Cecia. Sí. ¿Nos podrían explicar qué papel juegan las corrientes marinas en el ecosistema? Buena pregunta. Pues en el ecosistema la función de las corrientes marinas es, como mencioné anteriormente, básicamente regulan la temperatura en los polos y se encargan de transportar el frío y el calor que logran recepcionar las propias mareas, las propias corrientes, y absorber el CO2 y distribuirlo, el dióxido de carbono, alrededor del ecosistema. Perfecto, y nos queda una pregunta. El metabolismo. ¿Qué se dice el grupo de metabólico? Quisiéramos saber por qué el océano se encuentra en continuo movimiento. Bueno, como ya hemos mencionado anteriormente, los océanos prácticamente se mueven por distintos factores, principalmente por las mareas, que estas se generan a través de la atracción que genera el Sol y también la Luna. Por eso se les conoce como mareas lunares, si mal no me equivoco. También el viento impulsa lo que es la superficie, formando la ola, y las diferencias de la densidad entre la agua. De acuerdo. Todo bien. Yo les quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Qué tiene que ver el mar, en este caso las olas marinas o las corrientes marinas, como ustedes mencionaron, con la formación de ciclones? La formación de ciclones, huracanes, depresiones tropicales, todo lo que tiene que ver con esos fenómenos fuertes atmosféricos, se forman en el mar. Si no lo tienen, no se preocupen. Pues eso considero, profesor, que va de la mano con la temperatura. Sí, claro. Con el choque de la temperatura llega un momento en donde se encuentra la temperatura caliente con la temperatura más fría, en donde se producen ese tipo de movimientos en el océano. Sí, y básicamente en el océano se evaporan millones de metros cúbicos de agua.
pero ascienden mire. como vapor de agua. Adelante, adelante. Creo que también en las formaciones de los huracanes, Es correcto. creo que también tiene que influir el viento. Sí, así es. Como ellos decían, con los cambios de temperatura del océano, y la evaporación es inminente, entonces se evaporan millones de metros cúbicos, son toneladas de agua que suben a la atmósfera, pero suben en forma de vapor. Entonces, como es agua caliente, choca con las capas de aire frío. Cuando hay ese choque y por la rotación de la Tierra empiezan a girar. Los huracanes son constantes, se forman diarios, pero de acuerdo a las condiciones termodinámicas puede ser que crezcan o puede ser que no crezcan, ¿verdad? Si crecen mucho, ya vienen al continente a ocasionar daños porque traen gran energía. Toda esa energía es debida a la captación de la energía solar que hace el océano. Bueno, muchachos, excelente. Ya estuvieron todas las presentaciones, muy bien. Un aplauso para todos. Espero que descansen mucho, que todo les vaya bien. Y nos veríamos el martes. Bendiciones para todos, se cuiden. Gracias, profe. Igual Gracias, se cuida profe. mucho. Cuídese. Nos vemos. Gracias. Cuídese, buen día. Sí, Ever, sí. Ever quiere decir algo, ¿no? ¿Quién quería hablar? Ah, no. Se está No. despidiendo, profesor. Ah, bueno, gracias, Sí. gracias. Profesor, mire, Sí, Marcelo. me dijo que yo tenía que pasarle la grabación de la clase. Sí, no, yo creo que el hosting le quedó a Giancarlo. Entonces Sí. él tiene que Ahí hacerlo. se lo pasó usted, profe. Ah, lo pasaste, perfecto. Entonces, no hay problema porque como ya me lo pasó a mí, Giancarlo, entonces yo hago la conversión y lo paso. Frederick, Ok. quería hacerle una pregunta a Frederick. ¿Está todavía conectado, Frederick? ¿O Cecia? ¿O David? Ahí está Frederick. Sí, Ahí aquí está estoy, profe. Frederick, ok, Frederick, ya está por ahí. La pregunta es, fíjate que la única grabación que no tenemos es la de ustedes. ¿No podríamos hacer el martes una pequeña grabación? Sin Está bien, preguntas, solo la exposición de ustedes. Porque te acuerdas está que bien. que me pasó y solo subimos la segunda grabación, que fue la de la dinámica del metabolismo, pero no tenemos la de ustedes registrada, ¿les parece? Sí, Ustedes está bien, no profe. se tienen que preparar, ¿verdad? Solo vamos a hacer. Bueno, muy amable. Gracias de nuevo. Hasta pronto, hasta la vista. Cuídense. Abrazo a todos. Profe. Bueno, Gracias, muy amable. Claro que sí, igual.